Teleamazonas presenta 24 horas con María Gracia Costa. Empezamos con las noticias. Autoridades llaman a la ciudadanía a no descuidar la vacunación ante la expansión de la variante Omicron. Cifras del Ministerio de Salud Pública reportan un incremento en la ocupación de camas en los hospitales. Hay un incremento en la ocupación de camas en los hospitales de la red pública, así lo revela el Ministerio de Salud. En los administrados por esa cartera de Estado, la ocupación en hospitalización ha pasado del 10% en octubre al 18% en diciembre. En cuidados intermedios del 19% al 25% y de cuidados intensivos del 35% al 49%. En IES, hospitales de la Policía y de Fuerzas Armadas, la ocupación en hospitalización pasó del 29% en octubre al 33% en diciembre, del 44% al 67% en cuidados intermedios y en UCIs del 56% al 73%. La expansión de la variante Omicron en el país enciende las alertas. Preocupa sobre todo su capacidad de contagio. Por cada persona que se contagia puede contagiar hasta 16 personas. Pueden colapsar en algún momento otra vez nuestros servicios de salud. La gran mayoría de las personas que están tanto en hospitalización como en cuidados intensivos son de las personas que no se vacunan. Por ello se insiste en la necesidad de acudir a vacunarse, sobre todo porque las cifras que el INEC ha proporcionado da cuentas de que hay un porcentaje importante de quienes prefieren no hacerlo. La cantidad de encuestados que fueron 1.800.000 personas, 1.038.000 sí querían vacunarse en ese momento. Y de los que no, el 44%, es decir, 842.399.000 por el temor a los efectos secundarios, antivacunas 193.000. Aunque la información que maneja el Ministerio de Salud es un poco más alentadora, pues señala que al menos el 95% de la población sí tendría predisposición a vacunarse. En todo caso, dada la propagación de la variante Omicron, se ha decidido que quienes tengan desde 60 años ya no deban esperar 6 meses para recibir su refuerzo, sino solo 5. A partir de enero se definirán los lineamientos para adelantar la vacunación para el resto de la población. A partir del 1 de enero también vamos a seguir acortando estos intervalos de dosis de refuerzo. A la fecha en el país se han vacunado 12,3 millones de personas con las segundas dosis y 836.000 con las dosis de refuerzo. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Y con la disminución del periodo en el que se pueden aplicar la tercera dosis los adultos mayores de 60 años, los centros de vacunación vuelven a llenarse en la capital. Nos trasladamos hasta el Coliseo de Calderón, al noreste de Quito, con Daniela Valencia. Buenas tardes, Daniela, cuéntanos por favor, ¿hay bastante afluencia a esta hora? Buenas tardes, compañeras, amigos televidentes. Pues sí, a esta hora de la tarde el Coliseo de Calderón luce completamente lleno. Sin embargo, en los exteriores no hay ciudadanos haciendo fila. Y es que este proceso es realmente rápido, no toma más de 15 minutos para que los ciudadanos puedan acceder a esta dosis de la vacuna contra COVID-19. Y los centros de vacunación, como ustedes ya lo decían, lucen llenos a partir de este miércoles, tomando en cuenta que se redujo el tiempo de espera de los ciudadanos mayores de 60 años para poder adquirir esta dosis de refuerzo. Nosotros les hemos preparado un reportaje al respecto, veamos. Son las filas que se vuelven a observar en los exteriores de los centros de vacunación en la capital. 24 horas después de que se anunciara que los ciudadanos mayores de 60 años pueden acudir a aplicarse la dosis de refuerzo 5 meses después de haber completado su esquema de vacunación, hay quienes desde muy temprano asistieron con el compromiso de estar más protegidos. La responsabilidad de uno tiene que estar al pie de la letra. Sí, es por seguridad y tranquilidad. En la capital hay un total de 136 centros de vacunación habilitados. Según la directora distrital de salud, Gabriela Mesa, existen las vacunas suficientes para cubrir a la población, por lo que evitar un incremento de contagios recae en la responsabilidad ciudadana. Estamos enfrentando ahora ya la presencia de la variante Omicron en nuestro país. Por ende, debemos reforzar además las medidas de bioseguridad. Además, durante las festividades de Navidad y Año Nuevo, los centros de vacunación continuarán laborando. Recordarle a la ciudadanía que tenemos páginas oficiales tanto en el Ministerio de Salud Pública como en la Coordinación Zonal 9 para que puedan acceder y verifiquen los puntos que estarán habilitados. Al momento, 836.955 personas a nivel nacional ya cuentan con la tercera dosis de la vacuna. En Pichincha, el 88,4% de la población mayor a 5 años ya tiene la segunda dosis de la vacuna. En Quito,
Daniela Valencia, 24 horas. Hay que tomar en cuenta además que a partir del 1 de enero también se reducirán los tiempos que deben esperar los otros rangos etarios para poder adquirir esta tercera dosis. De esta forma lograr una inmunidad para la mayor parte de la población en el menor tiempo posible. Esto es lo que les podemos compartir al momento. Regresamos con ustedes a estudios que tienen más noticias. Una excelente tarde. También para ti, Daniela, muchísimas gracias. La Unidad de Enfermedades Infecciosas realizará en 6 puntos de Guayaquil la toma de pruebas de antígeno a personas sospechosas de COVID-19. El contacto es con Valery Villalba, quien está en la estación Río Daule de la Metrovía. Hola Valery, buenas tardes. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Así es, estamos en la terminal de Río Daule de la Metrovía y es que se están realizando ya desde el día de hoy controles para descartar posibles casos sospechosos de COVID-19. Son 6 puntos que se han designado en la ciudad, además también de los controles y las revisiones que se están haciendo en lugares de eventos masivos, tales como cines, teatros y también salones de eventos en hoteles. Son parte de las acciones que se toman para prevenir, como lo decía, un nuevo brote de contagios. Tenemos más detalles en el siguiente reportaje. De forma voluntaria y por precaución, indicaba Lorena, se acercaba a realizarse una prueba de antígenos para descartar un posible caso de COVID-19. No tengo ningún síntoma, por precaución, por mí y por mi familia. No solamente tenemos que pensar en nosotros, sino en los demás. Y así también Carlos y Luis. Por precaución para estar atento. Sí, porque hay personas asintomáticas. Gratis, obviamente, como le gusta al pueblo. Desde este miércoles se dispusieron 6 puntos, uno de ellos la terminal Vía Daule de la Metrovía, con pruebas gratuitas de antígeno. Ahora vamos a estar ubicados desde 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde en la terminal terrestre, en la estación de la Metrovía del Sur. Vamos a estar en el Mercado Central, en la Plaza de la Administración al lado del municipio. Y la otra es en la Caja del Seguro, la Metrovía de la Caja del Seguro. Son parte de las acciones para contener posibles brotes de contagio de la enfermedad en la ciudad, además de los controles y la presentación del carnet de vacunación para eventos públicos, salones de hoteles, cines y teatros, y en análisis la posibilidad de solicitarlo también en transporte público. Buena, en el sentido de que va a obligar a las personas a cuidarse un poco más. Los caminos que nos quedan es vacunarnos, cuidarnos, tener muy claro que todavía la pandemia no termina. Aunque algunos, como Tatiana, resaltaba que la responsabilidad está en cada ciudadano. Depende de uno mismo cómo uno debe cuidarse. Se hace hincapié también en la necesidad de vacunarse y recibir las dosis de refuerzo para quienes hayan cumplido con el tiempo estipulado, para seguir protegidos en estas fiestas. Bien, entonces recordar que desde el día de hoy aquí en Guayaquil pues se estará presentando, será una obligación al momento de ingresar a cines, teatros, salones de eventos, lugares de eventos públicos también, eventos masivos, este carnet de vacunación con las dosis completas y motivando a su vez a la gente a que acuda a los vacunatorios a recibir las dosis respectivas de la vacuna contra el COVID-19 para de esta manera en las fiestas protegernos y evitar algún brote nuevo de casos de contagios de este virus. Así que es lo que puedo informar desde este punto en el norte de Guayaquil. A esta hora de la tarde siguen con más en estudios. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Valery. Muchísimas gracias. Desde las 15 horas de hoy, un acompañante podrá ingresar a dejar o recibir pasajeros en el aeropuerto de Guayaquil con el fin de evitar aglomeraciones. Luisa María Heredia está en el lugar con los detalles. Luisa, adelante. ¿Qué tal en estudios, amigos televidentes? Muy buenas tardes. Fue mediante un comunicado que la operadora y administradora del aeropuerto José Joaquín de Olmedo de Guayaquil dio a conocer una nueva medida que se aplicará para precautelar la salud de quienes acuden a este lugar. A partir de las 15 horas de hoy, miércoles 22 de diciembre, solo podrá ingresar un acompañante para recibir o dejar pasajeros en la terminal aérea. Esta decisión se tomó dado el incremento sostenido de casos de COVID-19 en el puerto principal y considerando también el aumento de movimiento que se evidencia en el aeropuerto en esta época, debido al regreso de viajeros para celebrar las festividades de Navidad y de fin de año. Escuchemos al general Ángel Córdoba, gerente general de Taxa. Especialmente hay mucho ecuatoriano que vive en el exterior que retorna a visitar a sus familias. Y los pasajeros son recibidos por sus familiares, pero vienen muchos familiares a recibirlos y se genera una aglomeración muy grande dentro del aeropuerto y en las afueras del aeropuerto. Por lo tanto, esta disposición que dio resultado el año pasado se va a
cumplir también en este año. En los últimos días aquí se estaban registrando aglomeraciones de personas, puesto que grupos familiares completos venían a recibir a los pasajeros y diariamente están llegando alrededor de 20 vuelos en este mes de diciembre, es decir, unas 3.000 personas en promedio están arribando a la terminal aérea de Guayaquil por día. De ahí la inminente necesidad de aplicar la medida que estará vigente hasta la medianoche del domingo 2 de enero. Por lo demás, en lo que tiene que ver con los controles a los viajeros que llenen la ficha médica y que presenten su carnet o certificado de vacunación o el resultado negativo de la prueba PCR practicada máximo 72 horas antes. Estos están a cargo del Ministerio de Salud Pública y se realizan inmediatamente después del desembarque. Es todo lo que les puedo comentar desde acá. Continúan ustedes en estudios. Tienen más. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Luisa María. Muchísimas gracias. Y pasamos a Quito, donde existe preocupación por parte de las autoridades respecto a las aglomeraciones. El COE Metropolitano adoptó nuevas medidas sobre los aforos en algunos lugares. Paul Coello nos tiene los detalles desde la Plaza de la Independencia. Hola, Paul, buenas tardes. Hola María Gracia, amigos televidentes, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Así es, realmente es preocupante la situación que se vive acá en el centro histórico de Quito. Desde la mañana las calles están colapsadas de vehículos y ciudadanos que han venido a agolparse precisamente acá a realizar sus compras navideñas. Los parqueaderos están completamente llenos, unos incluso cerraron sus puertas porque ya no hay capacidad para más vehículos. También hay vendedores informales por doquier y este tipo de escenarios ha obligado precisamente al COE Metropolitano a adoptar nuevas medidas restrictivas. ¿Cuáles son estas medidas? Estamos con la secretaria de Seguridad, Daniela Valarezo, para que nos cuente un poco más. Secretaria, cuéntenos un poquito detalles de las nuevas medidas que se aplicarán acá en la capital. Bien, el día de ayer ha sesionado el COE Metropolitano, dirigido por el alcalde de Quito, y el día de hoy se emitirá una resolución suscrita por el mismo, donde se han determinado de acuerdo a las recomendaciones de la Secretaría de Salud, un cambio de alerta amarilla en la que estábamos de acuerdo a la resolución 040 a una alerta naranja. Esta alerta naranja reduce los aforos de algunos establecimientos, como son los restaurantes, por ejemplo, en su parte exterior del 70%, en su parte interior del 60%, los supermercados al 65%, los bares y las discotecas al 30%, los gimnasios al 30%, los centros comerciales al 65%, los mercados al 65%, auditorios al 70%, otro tipo de centro de convenciones al 80% y algunas otras disposiciones que se han definido el día de ayer. Vale la pena aclarar también que no es obligatorio presentar el carnet de vacunación en estos centros de diversión. No, así es, así lo ha definido el COE el día de ayer. Entendemos que esta medida la ha sugerido y la ha exhortado el COE Nacional, pero nosotros lo que estamos haciendo es el alcalde insta a todas las instituciones públicas y privadas y a centros comerciales y a restaurantes, establecimientos comerciales, a que soliciten este certificado de vacunación. No es obligatorio para el ingreso, porque eso sería una restricción de derechos, pero sí estamos instando primero a que se vacunen y segundo a que utilicen este certificado para ingresar a los establecimientos. Sobre el tema de la quema de los años viejos, ¿se puede quemar? Sí, en el entorno familiar, en el entorno de amigos, pero no en espacios públicos. No hay cómo realizar eventos públicos, eventos masivos. El COE Nacional ha exhortado también, y el Ministerio de Gobierno es a través de las intendencias que autoriza la realización de eventos públicos. Eso por el momento está suspendido. No hay cómo realizar eventos públicos, espectáculos públicos. Y respecto a la quema a cielo abierto, existe una ordenanza que prohíbe cualquier actividad de quema a cielo abierto. Por lo tanto, ya tenemos esa ordenanza hace tiempo. Lo que ha dispuesto el alcalde es que en espacios públicos, en espacios grandes, no se pueda realizar esta actividad, no se realice porque eso genera aglomeraciones. Pero en la vida privada de las personas, en sus domicilios, no hay ninguna disposición al respecto. Para finalizar, entendemos que desde el 29, 30 y 31 de diciembre también se vallará toda la avenida de los Chiris para evitar justamente lo que ocurrió en Fiestas de Quito. Sí, esperamos que con esta medida no tengamos una afluencia masiva de personas. Asimismo lo planificamos el 3 de diciembre. Lamentablemente hubo estos inconvenientes. Ahora no solamente será desde el 29, el día de mañana haremos también un operativo similar para evitar estas aglomeraciones. Como ustedes pueden ver, las medidas que ha tomado el COE Nacional se refieren justamente a la cantidad de personas que en estas épocas festivas visita la ciudad de Quito. Muchísimas gracias a la secretaria de Seguridad. Sí,
como pueden observar, los operativos están presentes. Aquí hay presencia policial de agentes metropolitanos, pero es prácticamente incontrolable la situación. Ustedes pueden observar el escenario que se vive acá en el centro histórico de Quito, que está repleto precisamente de ciudadanos que se han agolpado a realizar las compras navideñas. Con esta información regreso a estudios. María Gracia, tú con más noticias. Amigos, buenas tardes. Muy buenas tardes, Paul. Muchísimas gracias por eso y atención a las recomendaciones. Revisamos otros temas. El anuncio de disminuir gradualmente el impuesto a la salida de divisas fue tomado de manera positiva en el sector empresarial y exportador. Asimismo, lo consideran importante para la llegada de inversiones al Ecuador, pues es el único país que tiene este tipo de carga. 14 años hubo que esperar para que inicie el desmonte progresivo del impuesto a la salida de divisas. Así lo explica la abogada experta en derecho tributario, Andrea Moya. No es un impuesto técnico que afecta a todas las personas. ¿Por qué? Porque encarece todos los productos y servicios. El ISD grava los pagos al exterior. Y al ser Ecuador un país que necesita realizar tanto importaciones de bienes como de materias primas y de servicios, todo lo que compramos, todo lo que adquirimos, la ciudadanía, se ve afectada por el pago de ISD. Con lo cual, este anuncio de ir reduciendo el impuesto es positivo. El presidente de FEDEXPOR y del Comité Empresarial Ecuatoriano reconoce que se requiere de mucha decisión política para tomar este giro que representa más de 1.200 millones al año. Valoramos también esta decisión presidencial de reducir este impuesto, que a la final se ha vuelto un impuesto extremadamente importante para el componente de las finanzas públicas, es decir, representa más de 1.200 millones de dólares al año, por lo cual lógicamente es muy atractivo el no toparlo. El anuncio del presidente incluye el desmonte progresivo de 0,25 puntos cada trimestre. Esos 200 millones y un poco más que se va a ahorrar y que no va a ir al fisco, significa que las empresas van a poder traer bienes de capital en materias primas más baratos, ¿no es cierto?, que nos permiten producir y exportar esos impuestos. Va a ser más competitivo el sector exportador, puesto que no va a tener que pagar un ISD menor al que venía pagando. Ecuador, explica la experta tributarista, es el único país que tiene impuesto a la salida de divisas, lo cual sí ha afectado a las inversiones. Sí es un punto que los inversionistas extranjeros no entienden cuando vienen a invertir a Ecuador. ¿Por qué? Porque es un impuesto que no existe en ningún otro lado del mundo. Entonces, evidentemente para ellos es obvio que se deba pagar un impuesto a la renta, que exista un IVA, pero el ISD, al ser tan típico de Ecuador, es algo que no acaba de entender el inversionista extranjero. Para el sector exportador e importador es un aliciente, pero según explican, también es de ayuda para los ciudadanos. Los impuestos indirectos han encarecido mucho el costo de los vehículos, el costo de los planes celulares, el costo de cualquier bien que tenga que pagar el impuesto a la salida de divisas. Y los exportadores también insisten en la eliminación del ISD de fletes aéreos y navieros, que no representaría más de 15 millones de dólares, pero que son necesarios para su competitividad. En Quito, María Gracia Costa, 24 horas. El gobierno se pronunciará sobre el precio de los combustibles, demanda hecha por la CONAIE hasta la próxima semana. Así lo anunció hoy el vocero de la presidencia, Carlos Gijón, quien abordó varios temas de coyuntura. Vamos con Freddy Paredes al Palacio de Carondelet para conocer más detalles. Hola Freddy, buenas tardes. Hola, ¿qué tal compañeras, amigos televidentes? Muy buenas tardes. En efecto, hasta la próxima semana el gobierno se pronunciará respecto del precio de los combustibles, concretamente sobre el precio de la gasolina extra que por pedido de la CONAIE y sectores sociales se congeló en el nivel actual, pero por pedido de estos mismos sectores sociales y el sector indígena se busca reducir su precio. El gobierno abrió un compás de espera para dar una respuesta a la CONAIE y proseguir con el diálogo, y esta respuesta se dará máximo hasta la próxima semana, ha informado el vocero de la Presidencia de la República, Carlos Gijón. Hacer un anuncio en los próximos días. El gobierno evalúa de manera responsable el impacto fiscal de la rebaja del precio de los combustibles, tal como lo había planteado la CONAIE.
Solamente para que ustedes sepan, por cada 10 centavos que se rebaje de los combustibles significan $100 millones de costo. La demora en este pronunciamiento, ha dicho el vocero presidencial, se debe al aparecimiento de nuevas contingencias que le demandan al gobierno la inyección de recursos importantes. Es por ello que tras la evaluación correspondiente habrá un pronunciamiento. Carlos Gijón se pronunció sobre varios temas de coyuntura nacional. Uno de ellos fue el relacionado a la suspensión de la producción petrolera. Según ha dicho, si todo sale bien de acuerdo a lo programado, hasta la próxima semana se reanudará el bombeo a través del SOTE y hasta la primera quincena de enero del próximo año se lo hará a través del OCP. Si esto se cumple, la pérdida para el Ecuador será superior a los $533 millones. Si se posterga la producción petrolera, la cuenta aumentará. Y finalmente, el vocero de la Presidencia de la República ha dicho que el gobierno se congratula con el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra del Estado ecuatoriano y a favor del articulista Emilio Palacio y los ejecutivos de Diario El Universo, que fueron sentenciados durante el gobierno de Rafael Correa y condenados a pagar una indemnización que finalmente no fue cobrada. Estamos de regreso con más noticias. Autores y compositores demandan transparencia en la administración de los recursos de las sociedades de gestión, que son las instituciones encargadas de administrar lo recaudado por derechos sobre las obras o creaciones artísticas. Los cuestionamientos apuntan a la gestión de SAICE. Se llaman sociedades de gestión a las organizaciones que recaudan dinero por concepto de derechos de los artistas sobre sus obras y creaciones. En Ecuador operan 5 y entre ellas, Ejeda, que recauda los derechos de producciones audiovisuales, Soprofón sobre el uso de fonogramas y la más grande, la de autores y compositores del Ecuador, SAICE, la organización que está en el centro de la polémica por la administración de importantes recursos que, según varios artistas, no llegan. Han llegado a liquidarme y darme una liquidación de $60 por las obras de Julio. Eso es una ofensa, eso es una grosería. Mauro Durazno es cantautor y abogado. Lidera el reclamo de decenas de artistas que se cuestionan hacia dónde va la millonaria recaudación anual de SAICE. ¿Cómo usted puede entender que la viuda de JJ, $60 anuales por las regalías? ¿Qué aducen? Que JJ no ha sido autor ni compositor, que él no realmente no suena. No suena en las radios. Y es que el cobro se ejecuta en todo lugar en el que se escuche música. Esto incluye medios de comunicación, bares, discotecas, hospitales. Si es que yo pongo música ambiental o pongo música extranjera o pongo lo que sea, igual tengo que pagar la famosa licencia a SAICE. Y acuden a los locales comerciales, restaurantes, etcétera, a decir que si no les cancelan esta famosa licencia de SAICE, les van a clausurar. Solo en el 2020, SAICE recaudó más de $5.8 millones. De ellos, 3.1 fueron para derechos de autor, 2.7 millones para pagos en el extranjero y 429,000 para nacionales. En abril del 2019, el autor, compositor y periodista Wilson Andino ya hacía público su descontento con la administración de SAICE. Y es que desde entonces hay la percepción de que esta sociedad sin fines de lucro trabaja para un grupo. En su exposición pública, Andino se cuestionó sobre lo que muchos se preguntan ahora: salarios y beneficios económicos de los dirigentes. Se preguntaba cuánto ganan, por ejemplo, su presidente, director general, responsable jurídico y qué otros beneficios económicos han percibido. Además, reflexionaba sobre el papel de SAICE frente a los dueños de las obras. Más allá de una institución recaudadora de recursos, debe ser una organización de fomento e impulso a la obra de sus autores, decía. Cuestionan además la forma en que solo un círculo de artistas se apoderan de la dirigencia de SAICE desde hace más de una década. Esto gracias al llamado voto ponderado. Su voto vale lo que usted recibe como músico. Es decir, si usted genera, me invento, $1,000 en regalías, usted tiene más votos que una persona que genere $100 en regalías. Es un voto discriminatorio. Es decir, el señor Velasco está siguiendo los mismos ejemplos que su ex colega, el señor Troy Alvarado. Fausto Yepes, 24 horas.
Y a través de un comunicado, SAICE asegura que la distribución de los recursos recaudados se realiza de manera equitativa, no igualitaria, en forma proporcional a la utilización real de las obras. Señala que existe un pequeño grupo de socios que solo buscan desestabilizar y sobre los sueldos de sus directivos creen que están dentro de la media de la empresa privada en el Ecuador. El país pierde alrededor de 533 millones de dólares por la suspensión de bombeo de crudo debido a los daños causados por la erosión regresiva del río Coca. El presidente anunció que se importa crudo hasta que se reanude el bombeo antes de fin de año. Con el bombeo de crudo paralizado, así avanza la construcción de las variantes de los oleoductos SOTE y OCP, afectados por la erosión regresiva del río Coca. ¿Qué está haciendo Ecuador? Lo explicó el presidente Guillermo Lasso. Esto afectó un tramo de la carretera, cerca de 300 metros por donde pasaba el SOTE, el OCP y el otro ducto. ¿Qué se está haciendo? La séptima variante es un punto más alto donde hay seguridad de que la erosión no llegue hasta allá. El gerente general de Petroecuador supervisó los trabajos que no paran. El personal de Petroecuador está comprometido en reanudar las operaciones lo antes posible. Dios quiera que el clima nos siga ayudando y que podamos terminar antes de fin de año de solucionar el problema en la variante séptima. El país, según anunció el presidente, ha tenido un impacto de 533 millones de dólares. Porque dejas de exportar petróleo, porque tienes que importar combustibles para proveer la demanda interna. Por lo tanto, es un impacto negativo fuerte. Y el exministro de Energía, Fernando Santos Albite, explica su punto de vista. Son unos 25 millones de dólares al día que se deja de exportar. Obviamente quizás no hay que llamarle pérdida, sino diferimiento de ingresos, porque ese crudo no es que se daña, sino que después se lo produce y exporta. Este es el segundo incidente grave desde abril del 2020 que se rompen los oleoductos. Y es la octava o novena amenaza que ha motivado al SOTE y el OCP que se muevan hacia la montaña. El primer mandatario dijo que aspira a recuperar las pérdidas. Con mayor producción petrolera durante el año 2022. El país están interesados en que vengan compañías petroleras a incrementar la producción y beneficiarse a ambas partes. Esta expectativa la veo muy difícil de cumplir. En la zona, para elevar 130 metros de la tubería, trabajan aproximadamente 200 técnicos de Petroecuador y del Cuerpo de Ingenieros del Ejército. El avance de obras es del 91%. En Quito, María Gracia Costa, 24 horas. La división del bloque legislativo de Pachacutic exigirá mayor diálogo en la Asamblea para el cumplimiento de la agenda legislativa y para los proyectos del Ejecutivo que enviará en el 2022. Fue la votación del juicio político contra Freddy Carrión el detonante para que los 9 asambleístas de Pachacutic decidieran declararse en rebeldía. Esto se traduce en menos votos dentro del acuerdo legislativo del que son parte Pachacutic, Izquierda Democrática, Creo e Independientes. Es decir, hoy entre los que quedan suman 57 votos. Aunque para el bloque de gobierno esto no es nuevo. Hace un mes y medio que identificaron esta situación en Pachacutic y por eso ya han realizado otros acercamientos. En algunos casos con el Partido Social Cristiano, con quienes hemos hecho mayoría para varios puntos, como en otros casos con la bancada de UNES. Esta situación interna de Pachacutic, dice Rafael Lucero, jefe del bloque, no debe afectar a la relación principalmente con la Izquierda Democrática, con quienes tienen una agenda parlamentaria. La Izquierda Democrática no sucede nada, al contrario, seguiremos hablando, seguimos dialogando, eso pasa por voluntad política de las dirigencias políticas de Pachacutic y de Izquierda Democrática. Vilma Andrade de la Izquierda Democrática cree que las leyes que se propusieron en esa agenda sí tendrán los votos. La agenda legislativa en general no tiene esos temas profundos que necesita el país y esos serán aprobados. El tema siempre va a ser cuando vengan las propuestas desde el Ejecutivo. Yo siento que hay una falta de conexión y de diálogo. Y no tengamos que llegar a situaciones como la que ocurrió, donde al final fue por el Ministerio de la Ley que la ley fue aprobada y no por el Pleno de la Asamblea Nacional. Así que estableceremos todos los diálogos posibles. Sin embargo, los rebeldes de Pachacutic ya ponen líneas rojas a esos proyectos que aún no llegan al legislativo. Vamos a apoyar una ley laboral que restrinja derechos
de los trabajadores y solo va por el camino que ellos pretenden ir. Entonces nos van a encontrar del otro lado en la oposición. Mientras tanto, el 8 de enero se prevé una reunión de todo el bloque del movimiento indígena para ver si se encuentra una solución a este quiebre que pondrá a la asamblea a depender, otra vez, de las mayorías móviles. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Más noticias, las investigaciones para determinar las causas de la muerte de Naomi Arsentales no se detienen. Su cuerpo fue exhumado esta mañana y trasladado a Quito para una segunda autopsia. Las investigaciones para determinar las causas de la muerte de Naomi Arsentales no se detienen. Esta mañana su cuerpo fue exhumado y trasladado a Quito, luego del pedido de su familia para que al cadáver se le haga una segunda autopsia para descartar que la joven haya sido asesinada. El procedimiento se dio en el cementerio del Cantón Pedernales, en la provincia de Manabí, en medio de resguardo policial. Yo voy a ir hasta los últimos momentos de mi vida, al lado de mi hija, hasta saber la verdad. Estaré ahí, no me moveré en ningún segundo, en ningún momento. Voy a que vengan a ver. Sobre la posible profanación de la tumba de Naomi, las autoridades afirmaron que durante la noche de ayer aumentó la seguridad en el lugar. Optamos por ponerle una guardia durante la noche para dar seguridad a esto, ¿no? De allí no puedo confirmarle lo que se rumoró en las redes sociales. Recordemos que la Fiscalía difirió la versión de la expareja de Naomi Arsentales y dispuso que se la realice vía Zoom, lo cual fue rechazado por la familia de la joven. María de los Ángeles Randón, 24 horas. El Pleno de la Corte Nacional de Justicia unifica criterios sobre la prisión preventiva con el objetivo de que fiscales y jueces eviten abusar de esta medida. El presidente de este organismo, Iván Saquicela, dice que esta decisión busca contribuir con la disminución del hacinamiento carcelario. A la fecha, un poco más de 36.000 personas están presas en Ecuador en un sistema con capacidad para rehabilitar a 30.000 personas. Hay 21% de hacinamiento. Tema agravado porque 14.000 de ellos no tienen sentencia. Muchos están detenidos solo de forma preventiva. Para evitar que se abuse de esta medida, la Corte Nacional de Justicia ha unificado varios criterios. Por ejemplo, que la prisión preventiva es una medida cautelar personal excepcional, que solo se debe aplicar cuando ninguna otra medida cautelar sea útil o eficaz. Tema que ya se detalla en el Código Orgánico Integral Penal, pero que en ocasiones no se considera, dice el titular de este organismo, Iván Saquicela. Y que la prisión preventiva no puede ser anticipada. Eso lo entiende la jurisprudencia internacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte Nacional además ha resuelto que la sola existencia de indicios de responsabilidad no constituye razón suficiente para ordenar la prisión preventiva. No se trata de abrir la puerta a la impunidad, dice Saquicela. Insiste en que habría que revisar caso por caso. No podemos equivocarnos, no se trata de que exista impunidad. Siempre en un proceso penal hay una víctima que reclama justicia y de otra parte un procesado que reclama que merece un proceso debido. Esta resolución resulta importantísima, por ello digo, debe ser revisado por los jueces, por los fiscales y todos los abogados del Ecuador. Se plantean además dos requisitos fundamentales: que el delito investigado sea penado con más de 1 año de cárcel y que sea probable que la persona procesada sea autor o cómplice del hecho imputado. En materia penal, Saquicela ha propuesto la creación de tribunales penales fijos para evitar inconvenientes con la agenda de los jueces que se sorteen para la conformación de estas instancias. Nos complace, y lo digo como presidente de la Corte Nacional, como representante de la función judicial del Ecuador, que el Consejo de la Judicatura haya acogido esta propuesta. La justicia tiene que ser oportuna, tiene que haber celeridad, no se diga en materia penal. Esto se implementará primero en Pichincha y paulatinamente en otras provincias. En Guayaquil, Carlos Zapoto, 24 horas. 660 muertes violentas se contabilizan hasta la fecha en la zona 8. Esta madrugada se registraron algunos sicariatos en Guayaquil, entre esos un padre fue asesinado cuando se encontraba con su hija de 10 meses en los brazos. La bebé resultó herida. Así, mediante la detonación controlada, los elementos del Grupo de Intervención y Rescate GIR actuaron ante la alarma que provocó el abandono del explosivo.
Se trataba de una granada de uso militar tipo piña. Sujetos en horas de la noche la dejaron abandonada en la parte externa de este restaurante ubicado en Durán, provincia del Guayas. Ciudadanos que salían del negocio alertaron al ECU 911. Se hizo un levantamiento de esta granada de fragmentación, en la cual se hizo una destrucción controlada. En horas de la madrugada en la ciudad de Bernaza Norte, una mujer de 21 años de nacionalidad venezolana fue encontrada muerta en los exteriores de este edificio donde funciona un club deportivo de póker. Se investiga si fue lanzada del tercer piso o se cayó. En el mismo lugar hace 3 meses se registró una balacera cuando policías se enfrentaron a varios delincuentes que intentaban robar en el sitio. En la isla trinitaria sur del puerto principal, un hombre de 25 años fue asesinado con 6 balazos. Sicarios acabaron con su vida y luego escaparon en motos. En los exteriores de esta casa ubicada en la cooperativa Cristal del Guasmo Sur, 4 sujetos armados asesinaron con 6 disparos a un hombre de 31 años. El ataque se registró cuando la víctima sostenía en sus brazos a su hija de 10 meses. La bebé recibió un impacto de bala en el tórax. ¿Escuchó cuántos disparó usted? Como 7 más o menos. ¿Y la niña cómo quedó? O sea, se le veía una bala en la parte de la espalda que le cruzaba. El ataque se dio cerca de las 3 de la madrugada cuando el hombre, que no registraba antecedentes penales, ingresaba a su domicilio. Al recibir los proyectiles, abrazó y cubrió a su hija, pequeña, que ha sido intervenida para retirarle el proyectil. Ahora ya no se ven con los padres, sino con las criaturas que no tienen culpa de nada. El último reporte de la Policía Nacional revela que en la zona 8, que comprende a Guayaquil, Durán y San Borondón, hasta la fecha van 660 muertes violentas y a nivel nacional hasta el momento se registran 2.392 asesinatos. Por las últimas muertes en la ciudad no hay detenidos. Asimismo, los registros de la Policía Nacional detallan que en la madrugada una mujer que tiene antecedentes penales sufrió un intento de asesinato. Un hombre le propinó 3 disparos. Ella fue derivada a una casa de salud y se encuentra grave. Su atacante fue detenido mediante un operativo policial. Paul Tutibén, 24 horas. Entre lunes y martes, un equipo de 40 funcionarios llevó a cabo un plan piloto de censo penitenciario en algunos centros de privación de libertad. Los resultados serán presentados ante el Banco Interamericano de Desarrollo para que financie el censo definitivo a realizarse en el próximo año. Con el censo penitenciario, lo que el gobierno busca es atender una urgente necesidad, contar con información de la población carcelaria, desde sus datos más básicos que tienen que ver con la identidad, hasta su situación jurídica y de vinculación con el programa de rehabilitación social. Permite tener un conocimiento sociodemográfico, familiar, jurídico y sobre todo si se está cumpliendo con los ejes de rehabilitación. Entre lunes y martes, un equipo de 40 funcionarios del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad, del Instituto Nacional de Estadística y Censos, del Registro Civil y del Departamento de Criminalística de la Policía Nacional llevó a cabo un plan piloto en algunos centros de privación de libertad como el de Cotopaxi para determinar la posibilidad de ejecutar el censo a nivel nacional y plasmar en un documento oficial la realidad que se vive en los penales. Esta es alguna de las acciones urgentes que necesitaba nuestro país para precisamente reestructurar el sistema penitenciario enmarcado en la garantía de los derechos humanos de las personas privadas de libertad y su rehabilitación social. El proceso de registro y encuesta tuvo una duración aproximada de 40 minutos por PPL. En este participa el INEC con la recepción de información para el formulario del registro civil, en la toma de datos, huellas dactilares para verificar la identidad de la persona privada de libertad, y finalmente está criminalística, que verifica si se encuentra en la base de datos de detenidos y también pasa a un módulo de registro de voz. Ya con los resultados del trabajo realizado, el INEC y SNAI se encargarán de presentar el plan piloto al Banco Interamericano de Desarrollo para que financie el censo definitivo en el sistema carcelario nacional, cuyo rubro asignado es de $150.000 arrancando en 2022. Estamos caminando a paso firme para cumplir los compromisos determinados en el Acuerdo Nacional por la Crisis Penitenciaria. El censo además fue una recomendación de la Comisión de Seguridad de la Asamblea Nacional, consta en su informe carcelario que contiene otras 74 recomendaciones más. Ya con la información que se obtenga se hará una reubicación de los privados de libertad según su grado de peligrosidad, años de condena, realidad jurídica, entre otros aspectos que se van a considerar. Por ahora cabe mencionar la calma continúa al interior de los penales. Y de eso dan fe familiares de los reos, sus abogados y quienes laboran en los exteriores de los perímetros carcelarios. Hasta ahorita no ha habido nada de problema, nada ni bulla. Ahorita estoy hablando con él, está bien, está todo bien allá adentro. Todo está bien, justamente ahorita vengo entrevistándome con los PPL. Luisa María Heredia, 24 horas.
Sarumeños tienen la esperanza de que después de años de denuncias, en esta ocasión finalmente se dé una solución al problema que está causando tragedias en la ciudad. En algunos barrios se pide por esto durante las novenas. Luis Alfredo Zúñiga nos acompaña en el estudio y nos tiene los detalles. Luis, adelante. Así es, muy buenas tardes. En medio de la tragedia e incertidumbre, los habitantes de Zaruma se han dado un espacio para compartir y celebrar la Navidad. No pierden la esperanza de que ahora sí se dé una solución ante la emergencia que está hundiendo la ciudad. Veamos el siguiente reportaje. Apenas llegamos y nos dan la bienvenida. Bienvenidos al barrio La Esperanza. Así es, este es el barrio La Esperanza, que bien podría definir lo que en Zaruma más se tiene estos días. La esperanza de que ahora sí, tras una nueva tragedia por el socavón, llegue una solución y Zaruma pueda vivir en paz. A pesar de todos los problemas que se está pasando en nuestro querido Zaruma, pero nosotros estamos aquí motivadas, porque no hay que echarnos para atrás, hay que salir adelante. Por ello, aquí en el barrio La Esperanza no se han dejado vencer por la adversidad e incertidumbre. Saben que los ánimos han caído, sobre todo en las familias afectadas. Pero Zaruma es una sola comunidad, dicen, y ponen de su parte para en medio de las dificultades alimentar la unión en los habitantes. Animarlos también, darles ánimo, porque francamente da mucha pena de ver cómo dejaron abandonadas sus casitas. Somos una sola comunidad y nos apoyamos de los unos a los otros. Es como que todos estuviéramos ahí en ese barrio. Luces, música, regalos, renos y el pesebre encienden la esperanza de quienes viven y visitan este barrio. Quieren dejar un mensaje de aliento, pero a la vez, por supuesto, durante la novena, piden por soluciones a su querida ciudad. Dios nos bendiga y pasemos una bonita Navidad y que ya Dios quiera que pase todo esto con calma, las tragedias que estamos viviendo en nuestro Zaruma. Ha pasado una semana desde que el socavón se abrió. Hay familias afectadas, damnificadas y casas caídas. La Navidad sin duda no será igual en Zaruma, pero sus habitantes se niegan a rendirse, a bajar los brazos. Tienen fe y esperanza de que volverá a salir el sol. En 15 días se volverá a hacer una evaluación en la zona cero y dependiendo de las condiciones se analizaría un posible regreso de las familias evacuadas a sus casas. Esa es la información a esta hora de la tarde. Continúan con más.